Muy bien, muchachos. A ver, todo se escucha bien. Entiendo que se puede ver. Estamos viendo el archivo Word de la semana 19. Ustedes tienen también este archivo, que es la semana de repaso. ¿Ya? A ver, vamos a ir viendo las preguntas una a una, ¿ya? Otra vez más, disculpen la demora. He problemas con la computadora. Un ratito, disculpen. Un ratito, disculpen. Ya, ahora sí, disculpen la demora realmente. Vamos a comenzar la clase. A ver, primer ejercicio, figuras literarias. ¿Ya? Dice, marca la alternativa que contiene la figura literaria presente en los versos citados, la rima 5 de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, el primer verso dice, yo soy nieve en las cumbres. Ya esto implica la figura llamada metáfora, donde yo, ¿no?, que es el individuo, se ve a sí mismo como nieve, ¿no? Después dice, soy fuego en las arenas, onda azul en los mares y espuma en las riberas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que esta es una metáfora A es B, ¿no? A es B. Entonces acá tenemos la primera respuesta. A ver, sobre la tragedia griega, te preguntan. Dice, en la representación del teatro griego, los personajes que sufrían actos sangrientos entraban al palacio, es decir, se ubicaban detrás del escenario. Porque, muy bien, esto es sencillo. Recordemos que en el teatro griego una de las normas es no representar escenas de violencia delante del espectador, delante del público, una norma de culto. Vean, prácticamente dos normas de culto, ¿no? Primero, no actuaban las mujeres, ¿no? Las mujeres no actuaban, hacían personajes femeninos, eran los hombres, y luego, quienes eran los hombres, y luego era no mostrar escenas de violencia delante del público. Todo esto ocurrían dentro de lo que se llama el edificio, ¿no? O sea, aquella construcción que representaba algún palacio, ¿no? Entonces, ahí ocurrían escenas de violencia. Muy bien, entonces aquí sería la clave, la E. Ya está muy sencillo. No hemos tocado ni Ilíada ni Odisea, ¿no? O sea, sorteado Ilíada y Odisea. Pero podemos verla, ¿no? Podemos ver. A ver. Recuerden que puede venirles cuál es el tema de Ilíada. Y muchos se equivocan, dicen, no, el tema de Ilíada es la guerra de Troya. Y no es la guerra de Troya, es la cólera de Aquiles. Y si te llegasen a preguntar por qué ocurre o qué cosa produce la cólera de Aquiles, ¿cuál es la respuesta? Obviamente que la respuesta es que Agamenón le arrebató a la esclava Briseida, Aquiles, ¿no? Briseida era la esclava de Aquiles y Agamenón se la arrebata. Entonces, ¿qué genera esta cólera? Que Aquiles se retire de la guerra. Se retire de la guerra, no apoye más a los aqueos y los troyanos van a tomar la ofensiva. Esa es la cólera de Aquiles, ¿ya? Muchos creen que es por la muerte de Patroclo, no es eso. La cólera de Aquiles es porque Agamenón le arrebata a Briseida. Muy bien, y en Odisea, ya en Odisea tengan presente de que tres cosas. Primero, que en esta obra el héroe, ¿ya? ¿Por qué es importante?
¿Por qué es importante? Porque representa el ingenio, la astucia, por encima de la fuerza, ¿no? La fuerza que en Ilíada es la fuerza, ¿no? Se exalta la fuerza, pero en Odisea es el ingenio, la astucia de Odiseo, ¿ya? Y el tema principal es el retorno a Ítaca, el amor a la patria y la familia. Son puntos importantes en la obra, ¿ok? Listo, entonces con esto estamos. ¿Literatura griega? No. Hemos visto lo del teatro, pero todavía falta lo de Edipo Rey. Acuérdense, el tema de Edipo Rey, ¿cuál es? El tema es la limitación humana para controlar el destino, ¿no? Edipo nace con un destino aciago. Este destino, de Edipo decía que él iba a matar a su padre y casarse con su madre, ¿no? Él intenta escapar de ese destino, pero no lo logra hacer. Finalmente termina cumpliendo su destino. Es un destino aciago. Entonces ahí está el tema de la obra, la limitación humana de luchar contra el destino. Y también es importante la idea de sabiduría, ¿no? La sabiduría interior es la sabiduría verdadera. La sabiduría exterior, el conocimiento exterior es falso. Por eso es que la sabiduría se representa con la ceguera. La ceguera implica que el hombre está mirando hacia adentro de sí. ¿Ok? Listo, chicos. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de la novela Las cuitas del joven Werther, de Goethe, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Estamos en el romanticismo, ¿ya? A ver, te dice, al inicio, el joven protagonista conoce a Carlota y surge un amor mutuo. Bueno, eso no ocurre en la novela, ya no ocurre en la novela. Acuérdense que es Werther quien se enamora de Carlota. Guillermo, amigo de Werther, lo impulsa a que luche por sus sentimientos. Eso tampoco es cierto, porque más bien Guillermo le pide a Werther que se aleje de esa pasión que él considera, pues, perjudicial para Werther, ¿no? Tras el casamiento de Carlota, Werther decide olvidarla de manera definitiva. Bueno, no puede olvidarla, ¿no? No puede olvidarla, más bien no logra olvidarla, ¿no? Y Alberto presta sus pistolas con las cuales el protagonista se quitará la vida. Eso sí es cierto, ¿no? Alberto presta las pistolas a Werther. Claro que él no sabe que Werther se va a quitar la vida, pero las prestas y Werther se suicida con esas pistolas. La clave sería la A. Muy bien, ahora, Werther es una obra que pertenece a qué periodo de la literatura? Al romanticismo, ¿no? Ya, al romanticismo. Entonces, lo que vemos en Werther es la exaltación de las pasiones, de los sentimientos, ¿no? De las pasiones y sentimientos propio de la mentalidad romántica, ¿no? De la mentalidad romántica. Entonces, estamos en el romanticismo. ¿Okay? Muy bien, chicos. A ver, dice, respecto al siguiente fragmento de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, señala qué características de la narrativa del escritor destacan en él. Muy bien. A ver, veamos el fragmento. Dice, iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio que el joven habitaba. La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo ponían en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Entonces, lo que está describiendo es un ambiente de pobreza, ¿no? De las calles de San Petersburgo, un ambiente de miseria. Entonces, lo que estamos viendo acá es eh, debe ser detallada, ¿no? Detallada debe de ser. La solidaridad con el sufrimiento del individuo
A ver, respecto al siguiente fragmento de la novela de Dostoyevsky. No. No está mostrando solidaridad, sino más bien, disculpen, acá vamos a corregir, ¿ya? Detallada, ¿ya? Un dato, detallada del ambiente social. Sería esa la clave, ¿ya? Detallada del ambiente social. Ahí pueden corregir, por favor, ¿sí? Ahí esa sería la clave. ¿Ok? Claro, está hablando del ambiente social en general. No está mostrando tanto la solidaridad, sino una descripción. Muy bien, entonces repasemos un poco del realismo. Recuerden que surgió en Francia, se opuso al romanticismo, ¿ya? Y describía el ambiente social, ¿ya? El ambiente social de una manera objetiva, buscar representar objetivamente la realidad, plasmar problemas que se veían en la realidad. ¿Ok? Ese es el realismo. A ver, ahora vamos a ver la novela moderna, la novela del siglo XX, y vamos a ver la Metamorfosis de Kafka. Te preguntan qué enunciado se relaciona con lo expresado en el comentario de la obra, ¿no? Dice, cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. A menudo pasaba allí toda la noche en vela, arañando el cuero hora tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana y, agarrándose al alféizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Ok. A ver, fíjense. ¿Cómo está describiendo Gregorio? Te dice que está trastornado por la pena y la vergüenza. ¿Por qué? La familia habla de la necesidad de ganar dinero. Y Gregorio, ¿cómo está? Transformado en un insecto. O sea, él no puede hacer nada por ayudar a su familia, ¿no? Entonces, ante esa situación, siente pena, siente vergüenza. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave en este caso? Sería la B, ¿no? Sería la B. El protagonista comprende que es un ser inútil e improductivo, ¿no? Claro, esto es lo que lo hace sentir apenado y con vergüenza, ¿no? Claro, ya no puede producir dinero. Su familia quiere ganar dinero, pero él no puede hacer nada para apoyarlos. En ese sentido es un ser inútil. ¿Ya? Un ser inútil. Muy bien. La B. Vamos a ver ahora la literatura española. Bueno, de lo que hemos visto nos ha faltado ver la parte del Renacimiento, que es Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Y aquí, muchachos, solamente recordar que el tema de la obra es el amor juvenil y apasionado. Y recordar que Romeo y Julieta tiene una relación difícil por la rivalidad de las familias, ya, Montescos y Capuletos, ¿sí? Y que la obra tiene una gran riqueza metafórica, una gran riqueza en imágenes poéticas. Es el lenguaje poético lo que hace que esta obra haya trascendido. No tanto el argumento, sino el lenguaje con el que está escrito. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá el Miosit y vamos a derivar la temática del párrafo, ¿no? A las puertas de Valencia, allí donde a salvo estaba, bueno, están en Valencia, se entiende que están en el segundo canto, en las bodas de las hijas del Cid. Ante su mujer e hijas quería jugar las armas, dice, ¿no? A las puertas de Valencia, están en las puertas, o sea, a la entrada de Valencia. Allí, donde a salvo estaba, ante su mujer e hijas quería jugar las armas. Recibidas con gran honra de todos fueron las damas, o sea que las hijas y la mujer del Cid están llegando a Valencia, ¿no? Están siendo recibidas. Cuando acabó la corrida, el campeador descabalga.
y se va hacia su mujer y sus dos hijas amadas. Al verlo, doña Jimena a los pies se le arrojaba. Merced Rodrigo, que en buena hora se esta espada, sacado me habéis al fin de muchas vergüenzas malas. A la madre y a las hijas del Cid con amor abrazo. A la madre y a las hijas el Cid con amor abraza. Y del gozo que sentía, sus ojos solo lloraban. El Cid está llorando al encontrarse con su mujer y sus hijas, ¿no? Entonces, es muy evidente que acá lo que se destaca es el amor familiar del Cid campeador, ¿ya? El amor familiar del Cid campeador. Chicos, después de la literatura, esta es literatura de la Edad Media, estamos en la Edad Media, viene el Renacimiento. En el Renacimiento vimos la poesía, acuérdense los tópicos de la poesía del Renacimiento, Carpe Diem, Lugar ameno, Beatusile, Amor y Destino, nada más, y vimos las características de la novela picaresca, ¿no? ¿Por qué se llama picaresca? Porque el protagonista obviamente es el pícaro, un personaje de condición social muy desfavorecida, paupérrima, casi nada de recursos, y que tiene que aprender lo malo para sobrevivir. En este caso aprende a robar, aprende a engañar, ¿no? Eso es lo que pasa con el pícaro, ¿ya? Con el pícaro. Muy bien, después de esto, del Renacimiento, en la literatura española hemos visto el barroco, ¿ya? El barroco. El barroco, muchachos, el barroco vendría a ser la etapa, una literatura más compleja, más recargada, más adornada, con mucho más ornato, ¿no? Recuerden que más bien el Renacimiento buscaba la proporción, la armonía, y el barroco era pues ya recargar de adornos, ¿no? Y de formas complejas el arte, ¿no? El arte. Te están preguntando sobre un fragmento de La vida de sueños. No, que completes el siguiente enunciado. La decisión del rey Basilio de encerrar a su hijo se vincula con su creencia en. Sin embargo, al final, luego de vencer a su padre, Segismundo, lo que les dice el vaticinio, al vaticinio, ¿no? Entonces, muy bien, el rey Basilio encierra a su hijo, eso se vincula con la creencia en, puede ser la astrología, los malos augurios o la predestinación. Claro, el rey Basilio creía en la astrología, creía en los augurios, y había un mal augurio que decía que Segismundo iba a ser un rey tirano, ¿no? Y la predestinación. Sin embargo, al final, luego de vencer a su padre, Segismundo, príncipe rebelde, no. ¿Actuará con sabiduría y prudencia? Sí, ¿no? Lo que les dice el vaticinio, claro. Recuerden que cuando se da la rebelión, bueno, la rebelión la inician los soldados para poner a Segismundo en el trono. Cuando esta rebelión vence, Segismundo se encuentra con su padre y su padre le dice, ¿no? Y a ver, hijo, mátame, toma mi lugar en el trono, ¿no? Que está escrito en el destino que así sea. Pero Segismundo, ¿qué le dice? No, padre, le dice, no, nada de eso. Más bien, tú perdóname a mí, yo nunca debí levantar mi mano contra ti y devuélveme a la prisión, ¿no? Porque ningún hombre debe rebelarse contra su rey, así se equivoque, que el único que lo puede juzgar es Dios. Entonces, cuando Segismundo dice esto, el rey Basilio considera que su hijo ha cambiado o que su hijo no es la bestia que él creía que era. Entonces, ¿qué decide hacer? Decide darle el trono de Polonia, ¿no? Entonces, ahí está. Actúa con sabiduría y prudencia. Se perdona a su padre por haberlo encerrado, lo cual pues les dice el vaticinio de sus niños. Listo, chicos, ese es el barroco. Ya es teatro del barroco, ¿ok? La vida de sueño. ¿Cuál es el tema de la vida de sueño, muchachos? Bueno, la existencia como un sueño, la existencia humana como un sueño, ¿no? Se entiende que la muerte es el despertar. Cuando el hombre muere, el alma va a la única realidad eterna y verdadera, la realidad de Dios y de los espíritus, una realidad espiritual. Por eso se dice que esta literatura es idealista, ¿no? Idealista, ¿ya? Se mueve en el plano de un mundo ideal, metafísico, ¿ok?
Otro tema tiene que ver con el mal, si el hombre nace inclinado o no nace inclinado al mal. Eso está en relación a Segismundo, ¿no? En relación a Segismundo. ¿Ah? Segismundo va a demostrar que el hombre no nace inclinado al mal, sino que tiene libre albedrío. Acuérdense, al final de la obra lo que se decide es que el hombre tiene libre albedrío, es decir, la capacidad de hacer el bien como de hacer el mal. Hacer el mal, en este caso Segismundo, puede vengarse de su padre o puede perdonarlo. ¿Qué decía Segismundo? Decir perdonarle. El libre albedrío. El libre albedrío es un tema muy importante en la vida y sueño, ¿no? Acuérdense de ello. A ver, la clave sería la esa, ¿no? Entonces ya la marcamos, ¿no? Predestinación. A ver. Luego del barroco sigue el neoclasicismo, pero el neoclasicismo no lo tocamos porque no les va a venir. Y luego viene el romanticismo nuevamente, ¿no? Bueno, el neoclasicismo lo hemos visto en rasgos generales. ¿Qué era el neoclasicismo? Era el predominio, o mejor dicho, un momento de la historia, conocido como ilustración, en la cual el hombre tiene una gran confianza en la razón, en el racionalismo, en la lógica, como un medio de conocimiento seguro, o como un medio para llegar a un conocimiento seguro, válido, verdadero. ¿Ok? Pues acá todavía no hay método experimental, no hay nada de esas cosas. Entonces, la ilustración es esa fe excesiva en la razón para lograr el progreso moral y social y material del hombre. El neoclasicismo va a ser la expresión artística de la ilustración. ¿Ya? La expresión artística de la ilustración va a expresar los ideales de la ilustración y va a optar por un arte que es racional, que es reglado, normativo. Entonces, los románticos rechazan eso y van a buscar la libertad creadora. Si ellos son racionalistas, por ejemplo, los románticos, ¿cómo van a ser? Fantásticos, van a buscar la fantasía. Veamos entonces este fragmento de la leyenda Miserere de Gustavo Flaubert. Fíjense lo que dice. Mal envuelto en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Un músico vio los esqueletos de los monjes que fueron arrojados desde el prétil de la iglesia a aquel precipicio. Salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David. Misericordia, mi Dios, secunda gran misericordia tuya, dice, ¿no? Entonces, lo que está pidiendo sus almas en pena es misericordia, la misericordia de Dios. Han sido castigados, ¿se entiende, no? Pero acá no te dice que han sido castigados, solamente te dicen que están pidiendo misericordia nada más, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos ver en la obra? Eso es algo fantástico, ¿sí o no? Algo que escapa de lo racional, de lo lógico, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, estamos viendo, en este caso, que estamos hablando de algo sobrenatural, ¿no? Sobrenatural. Muy bien, chicos. La clave sería la C, una referencia a una situación considerada sobrenatural. Listo. Después de haber acabado la literatura española, su revisión acaba en el romanticismo, vamos a ver, en este caso, el modernismo, ¿no? Saben que el modernismo fue el primer movimiento que surgió en América Latina, el primer movimiento literario. Y su máximo representante fue Rubén Darío. Vamos a ver verdadero y falso en relación a las afirmaciones del modernismo. Uno de los modelos más inmediatos de esta corriente es el parnasianismo. Sí, eso lo dijimos. El parnasianismo fue una escuela poética francesa, influyó mucho en los modernistas.
El autor modernista se caracteriza por encerrarse en la esfera de lo bello, eso también es cierto. ¿Cómo se llama esa característica del modernismo? Se llama esteticismo, ¿ya? El esteticismo. La temática del artista y su situación social prevalece en los cuentos. También ocurre eso. Acuérdense del cuento El Rey Burgués. En El Rey Burgués, el poeta, que es un artista, está en una situación social de subordinación ante el burgués, ¿no? Tiene que trabajar para el burgués para poder comer. Ahí está. La publicación de Azul y Prosas Profanas iniciaron la estética modernista. Esto no es correcto. De Azul sí es correcto. Azul inicia el modernismo, pero Prosas Profanas no. Prosas Profanas más bien vendría a ser la consolidación del modernismo. La B, avión. ¿Ya? Acuérdense las 5 características del modernismo: cosmopolitismo, sincretismo, esteticismo, exotismo y hispanoamericanismo. ¿Ya? Esas 5 características, ténganlas presentes. ¿No? A ver, 10 dice. Sobre la nueva narrativa hispanoamericana, vamos a completar enunciados. La participación activa del lector implica que éste se esfuerce por... Bueno, se entiende que en la nueva narrativa hispanoamericana hay, primero, muchos tiempos o muchos planos temporales. La obra no se desarrolla en un solo plano temporal como lo hace la novela tradicional, sino en varios planos temporales. ¿Ya? Eso se llama ruptura cronológica del relato. También se ve que esa novela tiene muchos narradores. Hay una diversidad de puntos de vista. Hay narrador testigo, narrador personaje, hay narrador objetivo. ¿Ya? También vamos a ver que se juega mucho con el lenguaje. Hay una experimentación con el lenguaje, hay elementos oníricos, lúdicos, etc. Entonces, esto implica que el lector esté activo, que esté al tanto de todos esos elementos, para reestructurar, ¿qué cosa? El sentido total de la obra literaria, ¿no? El sentido total de la obra literaria. Esto es importante, hay que reestructurar, ¿no? Porque es una obra que aparentemente está fragmentada, pero no es así, sino que el lector tiene que reconstruir todo eso, ¿ya? Esa es la participación activa del lector. Me pasé demasiado. Entonces, a ver, en esta nueva narrativa hispanoamericana, muchachos, vimos a 3 escritores: Borges, García Márquez y Alejo Carpentier. Comencemos con Borges. Borges es un escritor fantástico, es decir, su temática es, los mundos que representa son fantásticos, ¿no? Por ejemplo, les dije El jardín de los senderos que se bifurcan, donde hay una novela infinita. Ya el tema de una novela infinita ya es fantástico, ¿no? Borges es un escritor que también tiende a la narración policíaca, ¿ya? La policíaca, ¿no? Es una narración detectivesca, ¿ok? Y sus temas son filosóficos y metafísicos, ¿ok? ¿Cuáles son esos temas? Por ejemplo, el tiempo, el azar, el caos, ¿no? Son temas propios de Borges. Listo, con Borges terminamos. García Márquez, no, disculpen, Alejo Carpentier es el autor del Reino de este Mundo, ¿ya? Él es el primero en proponer el concepto de lo real maravilloso, ¿ya? Acuérdense de eso, ¿no? ¿Dónde se ve lo real maravilloso? En su novela El Reino de este Mundo, donde el personaje Tinoel, ¿ya? Disculpen, donde el personaje manco, Macandal tiene la capacidad de transformarse en animales. Ahí está el elemento real maravilloso, sobre todo porque Macandal es un personaje histórico, realmente existió este personaje y tiene una dimensión mítica, ¿no? ¿Por qué mítica? Porque se le atribuye ese poder. Y también es conocido como el Señor del Veneno. Listo, muchachos. Entonces, ahí tenemos lo real maravilloso. Y en 100 años de soledad. Recuerden, 100 años de soledad, ¿no? Acá el tema más importante, bueno, la soledad de la familia Buendía. Cada personaje presenta un problema de soledad. Tiene que ver con el incesto también, ¿no? Esta atracción que tienen los personajes por algún familiar. Asimismo, vamos a ver que en esta obra hay 2 hechos históricos importantes: las guerras civiles entre liberales y conservadores y la llegada de las empresas bananeras, ¿ya? Es decir, la Fruit Company, que trae la abolición de Macondo. Por último, la obra tiene una dimensión mítica que se establece con
la hipérbole, es decir, la exageración, por ejemplo, Remedios la Bella, la mujer más bella del mundo, es una exageración, y el tiempo cíclico, es decir, que hay personajes y situaciones que se repiten, ¿ok? Listo, chicos, hasta ahí la nueva narrativa después dominicana, y comenzamos con la literatura peruana, que me parece que es más sencillo. Vamos a ver el argumento de Ñacatita. El argumento de Ñacatita. Dice, Doña Rufina es una aristócrata oportunista con objetivos arribistas. Bueno, acuérdense que Ñacatita, Doña Rufina es la mamá de Juliana y quiere casarla con Don Alejo para ascender socialmente, porque Don Alejo es un hombre con dinero. ¿No? ¿Entiendes? Ahora, ¿Doña Rufina es una aristócrata? No, es una mujer de clase media en la obra. Don Alejo tiene el consentimiento materno para casarse con Juliana, eso es cierto, Doña Rufina quiere que se case con su hija. Manuel, el protegido de Don Jesús, consigue huir con la hija de Ñacatita. No, eso no es cierto. Ñacatita no tiene hijas. Ñacatita es la alcahueta. Y finalmente, Don Juan visita a Don Jesús y le brinda noticias importantes. Eso sí es cierto. Entonces sería la clave. La primera es falsa. La primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es falsa y la verdadera. Clave enano, ¿no? Listo, chicos. Ahora vamos a ver el romanticismo peruano y vamos a ver la obra de Ricardo Palma, La custodia de Bosque, de Ricardo Palma. ¿Qué característica estilística? Te preguntan por una característica del estilo. ¿Qué caracteriza el estilo de Ricardo Palma? ¿Se acuerdan? La oralidad. ¿Y cómo se consigue la oralidad? A través de refranes, dichos populares, giros criollos, o de hablarle al lector, Acá vamos a ir de frente al grano, ¿ya? Porque se me acaba el tiempo. Acá te ponen un refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, está aquí donde podemos ver esta característica interesante, estilística de la narrativa de Palma. Entonces, acá la clave es la oralidad expresada a modo de expresiones populares, o refrán popular, o un dicho popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Listo. A ver, vamos a ver, dice, ¿no? El realismo ahora. El realismo, dice. En el siguiente fragmento del proemio de Ave sin nido, ¿ya? ¿Cuál es la intención que se desprende de la aclaración del autor? A ver, dice. Repito que al someter mi obra al fallo del lector, lo hago con la esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú. Ah, ya. ¿Cuál es su intención? Mejorar la condición de los pueblos chicos. Y aun cuando no fuese otra cosa que la simple conmiseración, la autora de estas páginas habrá conseguido su propósito, recordando que en el país hay hermanos que sufren. ¿A quiénes se refieren con los hermanos que sufren? Al campesinado indígena, al campesinado andino, ya explotados en la noche de la ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá la clave sería esta de acá, ¿no? Denunciar los abusos contra los habitantes del Ande. ¿Ya? Pues claro, está hablando de los abusos, habla de la explotación, de la noche de la ignorancia, del sufrimiento, ¿no? Muy bien, acuérdense que ella es una precursora del indigenismo. Antes de pasar a Valdelomar, vamos a ver a González Prada y el discurso en el Politeama, ¿no? Acuérdense que en este discurso González Prada propone también otro precursor indigenista, que el hombre del Ande es el hombre del verdadero peruano. Dice que hay que apelar a la educación ya para redimir su condición, y él va a expresar un odio pues letal a Chile, ¿no? ¿Ya? Asimismo, él va a denunciar la corrupción y la herencia colonial, ¿ya? La herencia colonial. Le va a atribuir todos los males de la sociedad peruana a la herencia colonial. Listo, muchachos. A ver. Sobre el caballero Carmelo, dice. El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, dice, el caballero Carmelo era el orgullo de la familia, pero con el tiempo perdió su juventud. Un día el padre, molesto porque le habían dicho que su gallo, informa a la familia que lo hará pelear contra el ajiseco, un gallo más joven. La pelea se efectuaría, es sencillo, ¿no? Decían que su gallo no era de raza, ¿no? Y por esto va a hacer pelear a Carmelo al celebrar fiestas patrias. Esto es lo que ocurre,
¿Ya? Eso es lo que ocurre en el relato de Abraham Valeromar. Corremos. Abraham Valeromar es un escritor que se encuentra dentro del postmodernismo y él va a liderar el movimiento llamado Colónida, que busca arribar a una nueva etapa de la literatura ya y terminar con el modernismo, pero a pesar de ello, ellos todavía siguen siendo modernistas en cierta manera, ¿no? A medias, como se dice, ¿no? A ver. Dice, en el siguiente fragmento, que pertenece al poema Parado de una piedra del libro Poemas Humanos de César Vallejo, ¿qué característica estilística del poemario puede observarse en el verso resaltado en negrita? Wow, no veo el verso resaltado en negrita. En el verso resaltado en negrita, vamos a ver, debe ser entonces. ¿Cuál será el verso resaltado en negrita? Fundió en el cañón que sabe cuántas arpas son acero. Tejedor que conoce los signos positivos de sus venas. Muy bien, pero ya no importa. A ver, en el verso resaltado en negrita encontramos una coma vocativa, es decir, el hablante lírico interpela a trabajadores presentándolos a otros. Este es trabajadores, aquel que en la labor sudaba para afuera. Ya, ya, entonces este es el verso que Vallejo resalta. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, este es trabajadores, aquel que en su labor sudaba para afuera. Ya, Vallejo está hablándole a los trabajadores, por lo cual se entiende que está asumiendo un lenguaje de la conversación cotidiana. Pero también acá dice, ¿no? Que suda hoy para adentro. ¿Puede sudar para adentro? No, acá también podemos ver oposiciones, ¿no? Ya, oposiciones. Pero te piden por este de acá, ¿no? Por este de acá. Entonces la clave sería la B. Recordemos que el gran tema de Poemas Humanos es la solidaridad humana, ¿ya? La solidaridad humana, ¿sí? Trills es el poemario de vanguardia y Los Heraldos Negros es el de influencia modernista. Listo, muchachos, dice. Sobre los ríos profundos, indigenismo, verdad o falsedad. Ernesto y su padre llegan a la ciudad de Bancay por orden del viejo. No, eso no es cierto, ellos llegan porque querían llegar a Bancay a vivir ahí, a establecerse definitivamente. El zumbayo genera una atmósfera de armonía interior en el colegio. Sí, esto sí es cierto. Ya, cuando el zumbayo llega comienzan a desaparecer los conflictos en el colegio. La opa marcelina simboliza una imagen materna para el protagonista. No, la opa marcelina es vista como un objeto sexual. Y los colonos regresan a las hecherías luego de la misa contra la peste. No, los colonos no llegan a Bancay cuando la novela acaba, ¿no? Eso se va primero antes de que los colonos lleguen. Eso sería falso. La segunda es falso. La tercera es verdadero y la primera es falso, ¿no? Entonces sería la clave, la C, ¿no? La C sería la clave. Muy bien, chicos. 17. Esta pregunta, este fragmento, creo que les ha venido en su examen, ¿no? Ya. Es una descripción de la ciudad. Una descripción de la ciudad. Y lo que vamos a ver acá, disculpen, es sencillo, ¿no? A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos. Los basureros inician por la avenida Pardo su pasillo siniestro, armados de escobas y carretas. Y a esta hora se también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, cañitas morados de frío, sedientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los balnearios sin pluma. Listo, hay una descripción, no, la atmósfera fantástica no. El empleo del estilo realista al representar el entorno social. Claro, hay un entorno social que se está presentando y es un estilo realista, ¿no? ¿Esa es la última pregunta ya? Ah, menos mal, justo acá. Sobre conversación en la catedral, verdadero o falso. En la obra se presentan dos grandes líneas narrativas, ¿sí? En la primera se enfatiza la vida personal de Santiago Zavala, también. En la primera sí, Santiago Zavala, su vida. Un acontecimiento importante fue su militancia a Presta en San Marcos, no, militancia comunista, ¿no? Con Cahuide, ¿ya? Con el grupo Cahuide. ¿Ya es verdadero o falso? ¿Sí?
La segunda línea trata sobre la corrupción y la represión llevadas a cabo durante la dictadura liderada por Cayo Bermúdez. La segunda línea trata sobre la corrupción y la represión, eso es correcto, pero no por Cayo Bermúdez, sino por Odría, ¿no? Claro que aquí está Cayo Bermúdez, el hombre de confianza de Odría, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? Bueno, ya claro. Esto sería verdadero, falso, falso, no, verdadero, falso, verdadero y falso, la E, ¿no? La E, ¿ya? Ah, correcto, muy bien. Entonces, chicos, terminamos. Si hubiese alguna duda, pregunta, disculpen la demora, realmente la computadora me ha hecho un mal juego. No esperaba esto. Si tuviesen alguna duda o pregunta, pueden hacerla llegar. ¿Ya? Si no, bueno, solamente me queda desearles suerte. Suerte para su examen. Todavía tengo acceso al Teams, así es que si quieren hacer preguntas, todavía hasta el viernes dicto clases, pueden hacerlas por ahí, yo las puedo contestar, no se preocupen, ¿ya? Así es que háganlo, ¿no? Ahí en el chat de Teams, ¿ya? De nada, de nada, de nada, de nada, Aidan, de nada. Pueden hacerlas y bueno, simplemente desearles que les vaya lo mejor posible en el examen. Y bueno, San Marcos no es la única opción tampoco, ¿no? Eso también es importante saberlo, ¿ya? Pero les deseo lo mejor en este examen de admisión. Calculen bien su tiempo. Siempre hagan primero letras, luego RB y al final ciencias y números, sobre todo al final números, ¿no? Porque números uno se puede perder más tiempo del debido, ¿no? Ahí es donde el tiempo no es tan fijo. Entonces, hagan primero lo más sencillo. Vayan de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Sobre todo porque lo otro es resolver problemas. Ese es mi consejo, ¿ya? Para el examen. Y una tarde antes, traten de no estudiar nada, que su mente esté fresca. Ese es el método para dar un examen de admisión. Ahora sí, cuídense todos. Bye bye.